Hola, bienvenido a este curso titulado Ventas Consultivas. Esperamos que este curso sea de tu agrado, que todas las herramientas y la información que se te estará brindando sea de utilidad para ti. Este curso está segmentado en dos módulos. Iniciamos con el módulo 1 para que te ayude a formarte como un distribuidor de 10 de la red de distribuidores y consultores de Microchip. El título, como ya te comenté, es Ventas Consultivas. Quien estará a cargo de esta presentación es un servidor, ingeniero Gabriel Cabañas Mendoza, que actualmente desempeño la función de coordinador regional de ventas. A lo largo de más de 12 años de experiencia como consultor, gran parte de todas las buenas prácticas que me han ayudado a formarme como consultor vendedor es parte de lo que me avala para poder contribuir a transmitirte esta información. Pongo toda esa experiencia a tu disposición. Iniciamos con la descripción de este curso. Las ventas consultivas son una metodología que engloba el conjunto de técnicas y habilidades que buscan que el consultor, desempeñando la faceta de vendedor, agregue el máximo valor al negocio del cliente mediante productos y servicios. Por lo tanto, este curso te permitirá a ti desarrollar tus competencias que aumentarán tus ventas con enfoque consultivo. Por lo tanto, es muy importante que saques el máximo provecho a este curso. Tenemos un objetivo. Este objetivo es ayudarte a desarrollar competencias que te permitan una venta orientada a agregar valor a los productos y servicios que estarás ofreciendo, maximizando el valor otorgado a las necesidades de los clientes. No queremos que te conviertas en un vendedor, sino un consultor vendedor, el cual potencialice el valor que le otorgas a tus clientes. Vamos a estar analizando algunos objetivos específicos entre los cuales vas a poder aprender a identificar los fundamentos de las ventas consultivas. También tendrás la capacidad de distinguir las características y etapas de la venta consultiva. Conocerás las fases del diagnóstico de necesidades específicas bajo las siglas DNE. Aprenderás también los fundamentos para realizar diagnósticos. Conocerás las generalidades para realizar demostraciones efectivas. También descubrirás los elementos básicos para realizar una cotización. Conocerás las diferentes alternativas de apoyo con los que cuenta Microchip y podrás tener la capacidad de reconocer los documentos necesarios al negociar un proyecto. Si te das cuenta, todos estos objetivos específicos te ayudarán a potencializar tus ventas. ¿Cuáles son los antecedentes? Iniciamos con una pregunta súper interesante. ¿Qué es vender? Para muchos, el vender es entregar un producto a cambio de algo. Para otro es ofertar un servicio. Sin embargo, quiero que tengas muy claro que vender es la acción y efecto de traspasar a otra persona algo tras el pago de un precio convenido. Sí, es muy interesante que identifiquemos el significado de la palabra vender, porque implica el traspasar algo por el precio o por el pago de un precio convenido. Entonces, los elementos que distinguen una venta es que hay un precio o un valor económico al traspasar un bien o un servicio por un precio acordado.
Por eso es muy importante que te preguntes, ¿yo soy vendedor? A lo largo de varios cursos o varias capacitaciones, cuando se le hace esta pregunta a un consultor, algunos se identifican como vendedores que tienen la capacidad de vender. Otros no reconocen o no visualizan su potencial. Pregúntate, ¿tú eres vendedor? ¿Te identificas con un vendedor? ¿Cuáles son algunas de las características que identifican a un vendedor? Bueno, para esto analicemos cuáles son los tipos de venta de los cuales vamos a estar analizando o trabajando en este curso. Existen por lo menos dos tipos de ventas, las transaccionales y las ventas consultivas. Cabe identificar que la venta transaccional significa que hay un acuerdo previo entre intercambiar un bien o un servicio por un precio acordado. Pero en este caso, el cliente está de acuerdo o identifica el valor del producto que se le va a entregar. En cambio, en la venta consultiva, el cliente no logra identificar de primera mano el valor de ese producto o servicio que tú le vas a entregar. Por lo tanto, la venta consultiva tiene un mayor grado de dificultad a una venta transaccional. Pongamos un ejemplo. Si tú vas a un súper o a una ferretería y compras un producto, ese producto tiene su precio en el stand o tiene su etiqueta con el precio. Tú sabes cuál es el precio y qué valor te va a dar ese producto o herramienta, por eso lo compras. Esa es una venta transaccional. Sin embargo, hay productos que, aunque tienen un precio o un valor en el mercado, tú no logras identificar cuál es el beneficio que te va a otorgar o cuál es el valor que le va a entregar ese producto o ese servicio a tu vida o a tu trabajo. Por lo tanto, es importante que identifiques cuáles son las ventas transaccionales y cuáles son las ventas consultivas. Para esto vamos a estar analizando el primer concepto que es dentro del glosario el contacto. ¿Quién es el contacto? Es todos los datos generales de una persona que colabora en una cuenta, es decir, el contacto va a ser muy importante que lo identifiques dentro de una cuenta o una empresa o un proyecto, quien va a ser el encargado de recibir toda la información y poder identificar el valor del producto o servicio que tú le vas a entregar. Algunos conceptos fundamentales que debes de identificar muy claramente es el primero de ellos, las características. ¿Qué son las características de un producto o de un servicio? Son aquellos datos específicos de un producto o servicio. Estos se distinguen porque no tienen poder de persuasión. Son datos neutrales y no ayudan a vender. Más adelante vamos a estar viendo algunos ejemplos de cuáles son características y cuáles son algunos otros como ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son aquellos que muestran cómo el producto o servicio puede ayudarle al cliente. Tienen un efecto pobre en las ventas consultivas y tienen un efecto negativo cuando la venta ha madurado. Por lo tanto, ya identificamos que existen características que te ayudan a vender. En las ventas transaccionales pudieran servir. Las ventajas son cómo el producto ayuda al cliente, pero estas ventajas en las ventas transaccionales no ayudan a vender, de hecho tienen un efecto pobre. Entonces, ¿qué nos ayudará a vender? Los beneficios. ¿Por qué? Porque los beneficios muestran cómo el producto o servicio cumple con una necesidad específica del cliente. Sí, cuando el cliente identifica cómo un producto o un servicio le va a dar valor o lo va a ayudar
a cubrir una necesidad específica, entonces las características y las ventajas se logran convertir en un beneficio. Pero para que tú logres realmente identificar un beneficio, tienes que aprender a identificar necesidades específicas que tu producto o servicio puedan cubrir. Vamos a desglosarlo un poquito más gráfico para que podamos entenderlo. Las características en el caso de Microchip son todos aquellos detalles del software. Las ventajas son a partir de que el cliente tenga Microchip. Por ejemplo, una característica de Microchip es que es cliente-servidor. Por ejemplo, una ventaja de tener Microchip es que lo puedes instalar en una red. Pero, ¿cuál sería entonces un beneficio? Estos son a partir de que cubren una necesidad. Si tú tienes Microchip en una red, entonces desde cualquier estación de trabajo podrás administrar como administrador del sistema todas las restricciones y los privilegios, o vas a poder accesar a tu sistema desde cualquier estación como administrador. Entonces, a partir de ese momento, estás cubriendo una necesidad siempre y cuando hayas logrado identificarlo, que esto sea un valor para el dueño o el encargado del sistema en una empresa. Veamos un ejemplo un poco más detallado. En esta tabla tú podrás ver, por ejemplo, el módulo de ventas de Microchip. ¿Cuál sería una característica? El estatus de los movimientos en Microchip. Si estamos hablando de una cotización, por ejemplo, del módulo de ventas, la cotización tiene un estatus vigente, un estatus cancelado y un estatus de surtido o pedido. Veamos a continuación esta tabla que nos ayudará a aterrizar mejor los conceptos que acabamos de analizar. Por ejemplo, si analizamos el módulo de ventas, la característica serían aquellos estatus de los movimientos. Por ejemplo, los movimientos de cotización, pedido, remisión y factura manejan diferentes estatus, como vigente, cancelado, surtido, facturado, entre otros. ¿Cuál sería una ventaja? Clasificar los documentos para su seguimiento. Ejemplo, dime todas las cotizaciones que estén pendientes o que estén aún no facturadas o no pedidas o no autorizadas. Entonces, eso se convierte en una ventaja al poderlo clasificar de manera ágil. Pero, ¿cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio sería alinear a la fuerza de venta, por ejemplo, en el caso de los pedidos, con la administración. Es decir, podrás tú identificar cuáles de todos los pedidos han sido autorizados, entregados, surtidos o facturados. Entonces allí, ¿cómo potencializas tu fuerza de ventas al poder entregar en tiempo y forma tus productos o servicios? ¿Sí lograste identificarlo? Veamos otro ejemplo del mismo módulo de ventas. Una característica es que puedes realizar facturación. Una ventaja es que la facturación en Microchip cubre todas las regulaciones o todos los requerimientos de la factura electrónica actualmente en su versión 3.3. ¿Cuál es el beneficio? Cumplir con los requerimientos fiscales antes de lo establecidos. Sí, Microchip es uno de los pocos software que antes de que un requerimiento fiscal sea obligatorio, Microchip lo tiene disponible en su sistema para que tú lo puedas usar. Eso es un beneficio. Veamos un tercer ejemplo del módulo de ventas. Una característica es las listas de precios. Microchip puede manejar N número de listas de precios. ¿Cuál sería una ventaja? Podrás manejar diferentes precios para un mismo producto. ¿Cuál es el beneficio?
atender con precios personalizados a los clientes, de tal forma que si el sistema identifica a un cliente, le pueda relacionar de manera automatizada su precio de acuerdo a una lista de precios. Como notaste, puedes tú tener claramente identificado cuáles son las características, por ejemplo, que son de microSIP. ¿Cuáles serían las ventajas si cuenta con microSIP? Pero el beneficio es el valor que se le otorga al cliente o a la empresa cuando adquiere y cubre una necesidad específica. Veamos otro ejemplo con otro módulo de microSIP, Sin e-commerce. Sin e-commerce es un módulo que te ayuda a sincronizar microSIP con la plataforma de comercio electrónico Shopify. ¿Cuál es la característica? Que Sin e-commerce realiza la sincronización entre las dos plataformas, microSIP y Shopify. ¿Cuál es la ventaja? Actualiza precios, existencias, pedidos desde la tienda en línea. ¿Cuál es el beneficio? Podrá tener la empresa la seguridad de que lo que se vende es correcto en precio y existencia, evitando la recaptura de la factura electrónica. En este ejemplo lo puedes ver muy claro. Las características y las ventajas no tienen un impacto sobresaliente cuando vendes de manera consultiva, pero sí tiene un mayor beneficio o un mayor impacto si logras identificar el beneficio que le estarás retribuyendo a tu cliente por adquirir tu solución. Fíjense, veamos en una tabla entre tiempo e impacto lo que puede realizar las ventas consultivas. Miren, cuando tú das características de tu sistema o de tu servicio, tienen un impacto bajo a lo largo de los contactos o de las entrevistas que tengas con tu cliente o prospecto. Cuando tú das una ventaja, pudiera resultar algo impactante de entrada, pero conforme vayas avanzando o vayas madurando tu proceso de venta, esto estará disminuyendo. Las ventajas van a disminuir. Si te das cuenta, un beneficio tiene un alto impacto y se mantiene, pero una característica es que no puedes dar un beneficio en tu primera cita, sino hasta una segunda o tercera cita. ¿Por qué? Porque en los primeros contactos o en las primeras citas va a ser muy importante que logres identificar qué necesidad vas a cubrir y entonces sí podrás otorgar un beneficio y esto tendrá un impacto siempre a lo largo de tu proceso de venta. Por lo tanto, la primera tarea que te voy a dejar como consultor es que aprendas a no anticiparte, a no dar ventajas, ya que éstas van a generar objeciones. En esta ilustración representa una actividad o una acción que necesito que tú empieces a dominar, que es la capacidad de quedarte callado sin tratar de dar ventajas y características de tu producto, ya que éstas pueden generarte objeciones. Mira cómo se representa en la siguiente tabla. Cuando tú das una ventaja, como lo vimos en la primera ilustración, posiblemente te puede dar un impacto alto. Por ejemplo, mi sistema es cliente-servidor. Entonces puede ser una ventaja competitiva a diferencia de otro software. Pero, ¿qué tal si te dice, oye, yo quiero un sistema en la nube? ¿Tu sistema es en la nube? Entonces, dar una ventaja se convirtió en una objeción. Si tú continúas dando ventajas o características que tú consideras que son ventajas para tu cliente
Estas se pueden convertir en objeciones cuando no logras identificar plenamente cuáles son los beneficios que vas a cubrir. Y entonces el impacto se está haciendo cada vez más bajo en la línea de tiempo con la atención de la venta. Por lo tanto, tenemos que convertir las características y ventajas de nuestros productos en beneficios, cubriendo necesidades específicas del cliente. En esta imagen que tú logras identificar, puedes ver una manzana verde alrededor de varias manzanas rojas. ¿Qué logramos transmitir con esta idea? Bueno, cuando tú logras identificar qué necesidad vas a cubrir, entonces vas a poder otorgar un beneficio específico y no hay manera de que tengan objeciones. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que el cliente necesita y tú lo tienes en servicio o en un producto. Es interesante entonces que podamos identificar qué es una necesidad. Una necesidad es cualquier manifestación por parte de un cliente que exprese un deseo o preocupación que pueda ser satisfecha por el vendedor. Sí, es una manifestación por parte del cliente que puede ser un deseo o una preocupación. Pero es muy importante que logres identificar que existen dos tipos de manifestación de esa necesidad. Puede ser una manifestación implícita o una manifestación explícita. Veamos cómo podamos identificar cada una de ellas. Una necesidad implícita. Por ejemplo, cuando un cliente te dice, no estoy satisfecho con el nivel de control que tengo en mis almacenes. Como tú puedes ver aquí, existe una necesidad implícita al mencionar que no estás satisfecho con el nivel de control. Por lo tanto, es muy importante que logres identificar cuando una necesidad no se manifiesta. Es una percepción o insatisfacción débil, sin acción. Como puedes ver aquí, él no menciona o la persona no menciona que quiere cambiar de controles, sino que no está satisfecho con el control actual. ¿Cómo sería una necesidad explícita? Necesito encontrar la forma de mejorar el control que tengo en mis almacenes. Ya tiene una manifestación, un deseo o intención clara de solucionar su situación llamando a la acción. Por lo tanto, es muy importante que tú identifiques cuando una necesidad es implícita y cuando una necesidad es explícita. A continuación vamos a ver en esta gráfica cómo la satisfacción en el transcurso del tiempo puede cambiar y entonces el cliente identifique su necesidad. Por ejemplo, cuando él está completamente satisfecho, está en una satisfacción total, entonces en ese momento no logra percibir ningún cambio o no requiere ningún cambio o no requiere cubrir ninguna necesidad. Conforme va avanzando el tiempo, esa satisfacción total se convierte en algo casi perfecto. Mientras sigue avanzando el tiempo, su satisfacción se está volviendo un poco de insatisfacción. Conforme va avanzando el tiempo, aquello que era perfecto comienza a tener problemas, como por ejemplo estábamos analizando con sus inventarios. Y cuando esté avanzando el tiempo, entonces el cliente necesita un cambio de inmediato. ¿Qué queremos transmitir con esto? Fíjense, cuando tú entras a un proyecto y quieres vender tu servicio o tu producto, tú tienes que ser capaz de identificar
en qué línea de tiempo entre satisfacción y tiempo se encuentra la necesidad que vas a cubrir. Si él empieza a sentir poca insatisfacción, entonces su nivel de satisfacción con su solución actual es casi imperceptible, por eso posiblemente una necesidad esté implícita. Pero cuando ha pasado mucho tiempo y empiezan a ser recurrentes los problemas, entonces la necesidad se vuelve algo específico y entonces el cliente expresa de manera explícita que necesita un cambio. ¿Sí te das cuenta? Si tú logras identificar en qué fase del tiempo y satisfacción estás entrando a cubrir una necesidad, entonces tu capacidad como vendedor aumentará. ¿Por qué? Porque entonces vas a lograr identificar que si el tiempo y la satisfacción es muy baja, tienes una alta probabilidad de cubrir esa necesidad y tu venta es casi segura. Por lo tanto, los problemas empiezan con pequeñas imperfecciones con los clientes, algo imperceptible, algo casi perfecto, pero conforme va pasando el tiempo, esto se empieza a evolucionar con problemas más claros, proveyendo dificultades e insatisfacciones que finalmente se convierte en necesidades, deseos e intenciones de actuar. Ahora, ¿te hace sentido la tabla? Por supuesto que sí. Es muy importante que tú logres identificar entonces en qué nivel de insatisfacción o en qué nivel de descubrimiento de necesidad se encuentra tu cliente. Veámoslo de una manera más clara con el mismo ejemplo. Cuando la satisfacción es total, cuando la satisfacción es casi perfecta o cuando tiene un poco de insatisfacción, la necesidad es genérica. Me gustaría cambiar de sistema. Creo que un cambio de sistema me vendría mejor. Si se dan cuenta, es una necesidad genérica. ¿Por qué? Porque no ha llegado a un nivel donde los problemas empiecen a ser recurrentes o tengan un mayor impacto. En cambio, si ese problema persiste, comienza a tener problemas de mayor impacto, entonces la necesidad se vuelve específica y el cliente va a expresar de manera clara la necesidad de un cambio inmediato. ¿De qué manera entonces te sirve esta información? Cuando tú vayas a identificar una necesidad, debes de saber si esa necesidad es genérica o esa necesidad es específica. Por lo tanto, es importante que para que tú puedas identificar, tengas la capacidad de escuchar. Y escuchar requiere de todos los sentidos, en activo y localizados, es decir, concentración. Tú tienes que estar concentrado en el momento y en el lugar donde te encuentres con el cliente. Algunos lo que procuramos es apagar nuestro celular o ponerlo en modo avión para que ninguna llamada o ningún mensaje dé la percepción de que no estamos concentrados. Porque si tú no estás concentrado con tu cliente, no vas a poder identificar qué necesidad tiene el cliente, una necesidad genérica o una necesidad específica, una necesidad implícita o específica. Se escucha no solo con los oídos, los ojos también son un buen aliado para validar lo que se está diciendo. Y es que a lo largo de varias citas o de varios proyectos, cuando tú ves al cliente y ves cómo se mueve, cómo se sienta,
cómo se expresa de su proyecto o de su necesidad, entonces tú logras percibir qué realmente es lo que le preocupa, si es el software, si es la gente, si es el resultado, si es el poder entregar a la dirección, a la junta directiva, resultados específicos, o si son los dueños, si quieren salvar su patrimonio o quieren hacer crecer el patrimonio. Entonces, es muy importante la concentración que tú tengas al momento de escuchar. Otro aliado fundamental para que tú puedas identificar las necesidades es el preguntar. Existen preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son para obtener información y se diseñan para destapar y averiguar qué hay detrás del prospecto. Y las preguntas cerradas se responden con un sí o un no. Por ejemplo, una pregunta cerrada sería: ¿actualmente tienes sistema? Sí o no. Es una pregunta cerrada. Una pregunta abierta sería: ¿me pudieras platicar cuál es el sistema que hoy tienes y cómo te está funcionando? Es una pregunta donde quieres que el cliente se destape y empieces a averiguar qué hay detrás del sistema que vas a reemplazar. ¿Sí te hace sentido? Preguntas abiertas ayudan a destapar, a averiguar. Preguntas cerradas se responden con un sí o un no. Es muy importante que cuando tú generes o estés en el proceso de las ventas consultivas haya continuidad, pero más importante aún es que haya avance. ¿Cuál es la diferencia entre continuidad y avance? Bueno, una continuidad es cuando la venta continúa pero no se aterriza en ningún tipo de compromiso. Un avance, por el contrario, son aquellos pasos que se deben de dar en las ventas complejas, pero que cada uno constituye un paso progresivo para obtener la orden de compra. Pongamos un ejemplo. Imagina que tú realizas tu primera cita y le mencionas al prospecto o al posible cliente que necesitas más información y le dices: ¿me podrías mandar la información que te solicito? Y él te dice: sí, te la envío por correo. Perfecto, te dejo mi correo. Allí estamos haciendo que la posible venta continúe, pero no hay ningún compromiso. Qué diferente sería oye, necesito que me envíes la información. ¿Cuándo me puedes enviar la información? ¿Te parece bien entre hoy por la tarde o mañana en el transcurso del día? Sí. Ok, te dejo mi correo. ¿Te puedo marcar el día de mañana si no he recibido la información? Sí, por favor, márcame. Entonces hay un paso progresivo. Pongamos otro ejemplo. El cliente te dice: gracias, ya recibí la cotización, pero te defino la siguiente semana. Márcame la siguiente semana. Perfecto, yo te marco. Eso es una continuidad. Un avance sería: oye, ya recibí tu información, márcame la siguiente semana. Entonces tú dirías: ¿te parece bien si te marco el próximo martes? Sí. ¿Te parece bien si te marco por la mañana o por la tarde? Por la mañana está bien. Ok, ¿te parece bien si te marco a las 10 de la mañana? Ok, perfecto. Entonces te marco el próximo martes a las 10 de la mañana para que me definas si vamos a continuar con el proyecto o qué información necesitas adicional para que apruebes el proyecto. Los avances te dan un paso progresivo. Hay algo aterrizado, hay un compromiso por ambas partes. Por lo tanto, amigo, consultor, distribuidor, es muy importante que asumas riesgos
no tengas miedo a intentarlo y no tengas miedo a fallar. Equivocarse es parte del camino hacia el éxito. Con todo lo que hemos platicado hasta este momento en el módulo 1, como resumen, es importante que logres identificar cuando un cliente tiene una necesidad. Las necesidades, cuando se cubren, dan beneficios. Los beneficios agregan valor y esto te ayudará a vender. Es importante que aprendas a escuchar con todos los sentidos, a que tengas avances en tu proceso de la venta consultiva. Te espero en el siguiente módulo, en el módulo 2 de estas ventas consultivas, donde pondremos en práctica todo lo que ya hemos visto hasta el momento. Muchas gracias por continuar en tu proceso de capacitación. Hasta la próxima.